Ok. Bien, antes de más o menos tomar la última parte del documento bíblico que hemos estado trabajando, yo les sugiero en general que repensemos lo que estamos haciendo desde el punto de vista de lo que hasta ahora yo les he llamado, se trata de una antropología teológica en diálogo con la exégesis bíblica. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque la primera parte que ustedes estuvieron más o menos trabajando conmigo, yo insistí en que la antropología teológica como antropología teológica no tiene nada que ver con la Biblia necesariamente. Que lo que la teología habla acerca del ser humano es eso, que otras culturas pueden trabajar también y que otras de diferentes tradiciones religiosas lo pueden trabajar, que no es necesariamente religiosa. La antropología, lo que es el hombre, intenta decir lo que es el hombre. Y las culturas, todas las culturas occidentales y orientales han coincidido más o menos en decir que el hombre es un proyecto creado por algo, alguien que lo hizo bien. Eso es todo. Por eso, yo les dije, ahora, una vez que eso está más o menos aclarado, que fueron varias sesiones, yo les digo, vamos a poner un ejemplo ahora sí desde el punto de vista judio-cristiano. Y yo les puse el caso de lo que yo llamo las abuelitas de Jesús. Si ustedes ven en la entrada de del Evangelio según San Mateo, nosotros vimos, estudiamos de cerca cómo la genealogía que San Mateo propone en su Evangelio está rodeada de diferentes personajes y entre ellos aparecen cuatro mujeres muy claves. Esas cuatro mujeres claves que aparecen son unas mujeres que hay que buscarles el sentido y la forma de su existencia. Y ustedes vieron, porque lo hicimos penosamente, ¿sí? Me atrevo a decir lo que fue penosamente, porque fue para muchos de ustedes muy delicado estar comenzando a estudiar y regresar y ver y quién era cuál. Bueno, ok, eso ya todo está hecho. Yo estoy concluyendo esta parte de la antropología teológica en vista de la exégesis bíblica. Eso ya todo está hecho. Y si bien es cierto que la antropología en general, no cristiana ni católica mucho menos, sostiene algo que es que el hombre de suyo es digno, es bueno, y eso no se le quita nunca. Desde el punto de vista de la antropología judeocristiana es porque el hombre está hecho por Dios, Dios lo hizo bien, Dios no quiere que se pierda y por eso Dios conserva su dignidad, sea lo que sea. Ok, desde el punto de vista de de la narrativa del Evangelio según San Mateo que hemos estado estudiando, nosotros nos damos cuenta que Mateo incluso hace como todo lo posible para mostrar que en la ascendencia de Jesús hubo casos pues que no tenían nada que ver con una dignidad de la que nosotros intentamos pensar, a veces como pensamos la dignidad. Bien. Hay una cosa que sí, imposiblemente que no se puede dudar desde la perspectiva del análisis de la perspectiva judeo-bíblica cristiana. De entrada, Jesús nació en un mundo muy patriarcal, ¿no? El Mesías nacía necesariamente como varón. Pero hay unas mujeres que salen en la ascendencia, en la genealogía de Mateo. Yo no vuelvo tanto al caso porque ya estuvimos dando mucho tiempo, fueron muchas veces, al respecto, ¿no? En la genealogía que hace Mateo aparecen pocas mujeres, pero las mujeres que vienen mencionadas allí
Normalmente no vienen mencionadas las mujeres porque es así en el patriarcado hebreo judío. Pero las pocas que vienen marcadas con sus nombres tienen algo muy especial. Una de ellas es Tamar, una mujer extranjera que se prostituyó. Ya los datos ustedes los tienen porque ya esa clase la hicimos muy fuerte. Rahab, otra mujer extranjera que se durmió, tuvo relaciones sexuales con los extranjeros que iban a hacerse, vamos a decir, iban a conquistar la tierra prometida. Ella traicionó a su pueblo, se durmió con ellos y logró ser del pueblo de Israel. Así como Tamar, que se acostó con su suegro para darle un hijo porque no había tenido hijos y la. Esto ya lo saben. Ruth, una mujer inmigrante, una mujer inmigrante que además de dejar a los suyos, se va a la conquista de la vida y también se duerme con alguien que no era de su familia, pues, ¿no? Betsabé, una mujer extranjera que se deja acariciar y tener un hijo por el rey David. Bien, hasta ahí. Todos esos datos yo no puedo ahondar más porque ya los tienen. Ya hablamos qué significa en el caso Tamar, qué significa en el caso de una. Esas cuatro mujeres ya las analizamos en cuatro diversas sesiones. Ahora, yo lo que les propongo ahora es que no solamente tengamos los datos. Como ustedes saben, yo siempre he hablado de un análisis pragma lingüístico de los textos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los textos tienen una fuerza. Un texto, un texto dice, y entonces uno puede analizar un texto desde el punto de vista del decir, sujeto, verbo, sustantivo, acciones, pasiones, tiempos, que lo tomamos en cuenta. Ustedes han visto que yo lo tomo mucho en cuenta. Es sintáctico. Un texto pretende también informar, es semántico. ¿Qué dice el texto? Voy a hacer un ejemplo más o menos de todo para que lo reflexionen. Voy a pensar más en lo que de estas cuatro mujeres se les pudo haber quedado más en la mente. Creo yo que pudo haber sido, o más bien, por por la cantidad de dedicación del tiempo que le dimos a Tamar. Ok, Tamar es una mujer extranjera a la cual acude un señor de Israel, de la tribu de Jacob, uno de los hijos de Jacob, un tal Judá, que además ese había díchole a su padre que su hermano José estaba muerto porque lo habían matado unos animales en el camino, cuando era mentira porque lo habían vendido él y sus hermanos a una ah, caravana que iba a Egipto. Ese tal Judá tuvo hijos, se le murieron y uno de sus hijos trató de casarlos con alguien, aunque no tuviera que ser de Israel. Sintácticamente, ¿qué dice el texto? Dice que un señor tal, en tal fecha, en tal tiempo hizo esto. Semántica, ¿qué dice el texto? El texto dice más. El texto dice que además este hombre, porque tenía que dar descendencia y sus hijos no tenían descendencia,
porque uno se murió, el otro tampoco, y el otro, que era el más chico de todos, no se mojaba en su mujer para no tener hijos. Yo no estoy hablando inglés porque además no hablo, sí hablo inglés, pero no estoy hablando en inglés porque eso ya lo vieron. Yo no puedo hacer todas las clases en una. Entonces, resumo, eso fue lo que dijo el texto. Pero hay una cosa muy importante. Los textos, cualquier texto, escrito, hablado, cantado, bailado, dibujado, todo es un texto. Todo habla, todo habla. Una silla que está en una caja me está hablando, me dice, sácame de la caja, ármame, soy una silla. Eso me lo dice, como una puerta me dice, hey, ábreme, soy una puerta. Todo habla. Desde esa perspectiva, todo es un texto. Ahora, todos los textos no solamente pasan una información, sino pasan una fuerza. ¿Qué quieres que haga? Un texto te dice, ¿qué hago con la información? ¿Cómo reacciono con la información? Entonces, es a donde vamos ahora, ¿eh? Porque de nada nos sirve solamente saber que habla un texto, que dice cosas, pero dice para qué. Un escrito, también el que ustedes hagan, cualquier escrito pretende que un actor, lector, reaccione. Entonces, estamos precisamente en el pragma, en la fuerza del texto. Por eso, una de las primeras cosas que hay que más o menos cerrar es decir lo siguiente. Por la forma que están los textos escritos, no podemos zafarnos de que están escritos en una época, en una categoría que tiene que ver mucho con el sistema patriarcal del tiempo. Y por lo tanto estamos obligados a decir varias cosas. Que el cuerpo y la inteligencia están al servicio de la vida de las mujeres. Cuerpo e inteligencia. La mujer que yo les he estado citando desde hace tiempo, que escribió este texto famosísimo, Carolina Artana, ella habla de sabidurías corpóreas. Y claro, es importante notar algo muy, muy importante, que no es tan fácil, ¿cómo se dice? No es tan fácil zafarse de la sabiduría antigua. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de cuerpo, alma, espíritu, materia y todo, porque somos muy griegos. Pero en el tiempo que todos estos escritos están hechos, no se habla así. Se habla de un cuerpo espiritual, de un espíritu material, no hay división materia-cuerpo. Por eso ella intenta redecir eso. Sabidurías corpóreas. Por eso, Mateo, como quiera, ha considerado indispensable que esas mujeres, si no hubiera hablado de otras, no habló de muchas más, y sí había más. Si ustedes van a otra vez al texto que se supone que siguen leyendo, porque yo les encargué que lo leyeran, si van al texto de Mateo, Mateo, desde que arranca con Abraham hasta que llega a David y de David a Jesús, pues se la lleva pasando, y este dio luz a aquel, y este dio luz a aquel, y siempre habla de los hombres, pero solo 4 veces que se dedica a las mujeres, y esas mujeres son estas. Por eso hay una quinta mujer. Mateo habla de una quinta mujer. Y esa quinta mujer es María. Mateo repasa 14 generaciones 2 veces, ¿se acuerdan? La famosa clave David, ¿no? La famosa clave David. 14. El total de las generaciones de Abraham a David son 14. El total de las generaciones de David a la deportación en Babilonia son 14.
¿Y se acuerdan que en Hebreo 14 es David? Bueno, si no se acuerdan, hace como 50,000 veces atrás, ustedes pueden ver que desde la perspectiva de la literatura hebrea, el nombre David es 14. Y también pueden darse cuenta que entonces este mecanismo de 14, 14, 14 hace decir más o menos Jesús es descendiente de David. Pero para ser descendiente de David pasaron estas cosas. ¿Qué cosas? Estas cuatro mujeres que son mujeres en las que, pues así como primero no eran de Israel, segunda, tampoco eran santas, eran entre prostitutas y mentirosas. Y al final dice el Evangelio, como ustedes lo leyeron desde luego, ¿verdad? Al final dice que el último es José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Esa es la quinta mujer, María. Esa otra hipótesis de la quinta mujer es otra cosa, ¿eh? El profesor, para mí en este caso, autoridad en esto, González Faust, él tiene una hipótesis muy diferente a la de los demás. Pues también el nacimiento de Jesús fue como el de estas mujeres, en donde pues como que estaba raro el asunto. Y si ustedes van al capítulo sexto, todo el sexto hasta el séptimo de Juan, en el Evangelio se darán cuenta que incluso a Jesús llega un momento en que cuando Jesús se bronquea con los judíos y los fariseos, sobre todo con los fariseos, llega un momento en que le dicen, nosotros no somos hijos de prostitución. Si vamos a los textos más antiguos acerca del cristianismo, también nos damos cuenta que hay algunas ocasiones en las que en el cristianismo primitivo, aquí el profesor Juan José Hernández Alonso, del cual yo acabo de presentar su último libro, que es una maravilla de libro, La Iglesia de los Comienzos, trata más o menos cómo la iglesia fue comenzando en los primeros siglos. Este hombre en la editorial Salterra escribió ese libro que ahora va a presentar el mío también en Salamanca. Pero a lo que voy es esto. Cuando él hizo eso, él tiene la hipótesis de Juan Carlos, de González Ignacio Faust, Carlos Ignacio González Faust, que pues desde el inicio del cristianismo había una noticia un poco rara acerca de Jesús, porque su mamá había estado embarazada, y que el Espíritu Santo y y que los primeros judíos atacantes del cristianismo habían sostenido que Jesús era hijo de un tal Pantera. Por eso existen todavía en mano, documentos antiguos de Fabio Josefo y de algunos otros escritores judíos en donde a Jesús se le llama Yeshua ben Pantera. Jesús el hijo de Pantera. Este Pantera podría haber sido un soldado romano en la Galilea del tiempo, donde las fuerzas romanas estaban ocupando y donde tenían los campamentos. Es una hipótesis, ¿eh? Es una hipótesis muy fuerte. Entonces, el que Mateo haya puesto mujeres de dudosa moral, todas teniendo que ver con algo acerca de un hijo medio tenido de verdad, medio tenido como por engaño, como por sí, como por no, que Jesús haya podido haber nacido también de una relación lateral con una persona que no era del pueblo de Israel, bueno, ya me entendieron. Esa quinta hipótesis de esa quinta mujer en el Evangelio según San Mateo da mucho que pensar, ¿eh? Da muchísimo que pensar. Bien, entonces, nosotros podemos seguir la fuerza pragmática. Una genealogía como la genealogía que hace Mateo
tiene una fuerza, ¿eh? No solo nos dice información semántica, quién fue, cuál, dónde nació, quién. No, 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 solamente transmite información. También pretende que reaccionemos. Identifica un personaje, de dónde salió el personaje, etcétera, pero sobre todo ofrece un plan para que reaccionemos. Y en el caso de Mateo se ve muy claro, los planes de Dios son tan planes de Dios que a pesar de que en el plan se vean cosas como que no son nuestros planes, para decirlo así, hay una cosa muy clave. Todos están incluidos. Y sobre todo, los extranjeros, los oprimidos, los pobres, las mujeres que no pueden tener hijos. Las mujeres que no pueden tener hijos. Y no pueden porque no tienen esposo. O se lo tienen que conseguir. O sus esposos no se los dieron. O, o no pudieron. Por eso, si ustedes pueden ver, se podrían dar cuenta que el Plan 14 famoso es una inclusión. Hasta Abraham hay 14, a David hay 14, a la deportación hay 14, hasta Jesús. Y 14 quiere decir David, como ya lo vimos en su momento. La fuerza pragmática que intenta en este sentido Mateo, y se verá en todo su evangelio, ahorita lo voy a probar al final, en todo su evangelio se nota y se da uno cuenta que, claro, el nacimiento de Jesús según Mateo, desde el origen, está formado por una inclusión de lo que es diferente, lo que es pequeño, grande, diverso, que invierte radicalmente lo que el pensamiento del pueblo de Israel tenía, y era una inversión radical de las estructuras de poder en relación a los débiles. Si ustedes quisieran y tuvieran el tiempo, podrían darse cuenta que en en el Evangelio de Jesús está más que claro que cuando Mateo habla, a diferencia de los otros evangelistas, primero habla de una creación antigua y una creación nueva, un pueblo antiguo, un pueblo nuevo, Israel y la iglesia. Por eso el evangelio empieza diciendo, estos son los orígenes. Como el libro del Génesis dice los orígenes del universo, Mateo habla de los orígenes de Jesús. Está claro, ¿no? Está claro que Mateo lo que intentó fue organizar de una manera muy clara que había algo nuevo que iba a pasar, y eso nuevo que iba a pasar, una nueva creación, un nuevo pueblo de Israel, nuevos 12 apóstoles, nuevos 12 que sustituyen 12 tribus de Israel, nuevos 12 que vienen a ser una creación nueva, con un pueblo nuevo, que ya no es el pueblo de Israel, sino el pueblo de Jesús, que después será la iglesia. Esa novedad que en su genealogía tratando de hacer, el lector tendrá que entender en la genealogía de Mateo. Para nosotros es un poco más difícil es porque no estamos en el tiempo, pero Mateo lo que pretende es que nosotros entendamos que las genealogías de Jesús está diciendo que nosotros somos una nueva creación, que así como Moisés se subió al cerro para hacer su nueva ley, su primera ley, la ley, los 10 mandamientos, la Torá, así Jesús se subirá al monte a hacer su nueva ley.
Si ustedes pueden ver el Evangelio según San Mateo está prácticamente colado, pegado a cómo funcionó esa parte del Génesis y esa parte del Éxodo. O sea, de entrada, estos son los orígenes. Allá en el Génesis, Dios hizo así, y Dios dijo que se haga así, y Dios dijo así, ok. Acá es el origen de Jesús. Después de que Mateo trata en el Evangelio todos los orígenes, después de eso, Mateo va a cómo también Jesús empieza a proclamar su mensaje. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, que es a lo que yo quiero llegar hoy. Mateo está tratando de decir desde la introducción a su evangelio que para que naciera la nueva creación, para que naciera Jesús, había que pasar por algo que no era normal y que no era según lo que la ley de Moisés decía, y mucho menos era lo que tenía que ser como lo pensaba el pueblo de Israel tradicional, que estamos hablando del nacimiento de una nueva creación, de un nuevo pueblo de Israel, de una nueva situación que viene a cabo por un nuevo nacimiento, una nueva creación, que es la de este hombre diferente, Jesús. Y que para que naciera, tuvo que haber integrado cosas diferentes e incluso mm, pues no bonitas, ¿verdad? Yo por eso hice la práctica de estos, por lo menos 5 sesiones antes, hablar de las abuelitas de Jesús. Si vemos en la genealogía de Mateo, las abuelitas de Jesús son todo menos santas. Bueno, sí son santas, a nuestra forma de pensar mía, pero no son santas a la forma de pensar a los que son judíos, y muchos católicos son judíos. Sí, porque para ellos los santos, pues sí, es santo de otra forma. ¿Ah? Y aquí estamos hablando de una mujer que se acostó con su suegro para sacarle un hijo porque no tuvo con los otros tres. Estamos hablando de otra mujer que se acostó con los que iban a dominar la muralla y se acostó con ellos y hasta los ayudó y traicionó al pueblo. Estamos hablando de otra mujer que pues se vino de pobre a vivir con Israel porque su suegra ahí estaba y luego su suegra le dijo, pues acuéstate con este señor para que tengas dinero y se acostó con él, Ruth, y una mujer también que se dejó engañar porque ella también pudo no engañarse, pero se dejó engañar por el rey David y tuvo un hijo que después era Salomón. Ya. Y entre esas mujeres hay una quinta que es María, que no sabemos mucho. Mateo no dice mucho, pero la mete en la lista. La mete en la lista. La cuarta mujer, allí queda claro. Pero la quinta que menciona Mateo es María, de la cual nació Jesús. Bueno, puede uno pensar que son casualidades. Lo que sí no se puede pensar es que Mateo sea estúpido como para no poder hacer una genealogía que terminara en Jesús con una madre descendiente de David a través de un hombre llamado José. Esto, como les digo, hace ver que Mateo está tratando de decir hay una creación antigua, una creación nueva, hay un pueblo antiguo y un pueblo nuevo, hay un origen antiguo y hay un origen nuevo, sí. Pero bueno, para que vean que no estoy diciendo cosas así que solamente tuvieran que ver con las ganas de ver una cosa, ustedes pueden ver que el Evangelio según San Mateo, y si no tienen su Biblia, es una pena porque la tienen que tener, yo les he dicho que la tienen que tener, saquen su Biblia y pónganla entre sus ojos y dense cuenta
cómo el Evangelio según San Mateo, de la genealogía de la que estamos hablando, termina diciendo eso, ¿no? Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Ese verso 16 que introduce esa quinta mujer, es el quinto nombre en toda la genealogía. Ese quinto nombre, que es María, aparece solo esa vez. Y luego, como ustedes pueden ver, José acepta que es su hijo, porque el ángel le dijo. Luego viene la adoración de los magos, la huida a Egipto, la vuelta de Egipto, capítulo tercero. Luego de repente aparece Juan el Bautista predicando. Jesús se va a bautizar con Juan el Bautista. Vienen las tentaciones del desierto, capítulo 4. Y Jesús empieza como que a hacer algo ya. Llama a unos discípulos. Pero Jesús comienza a hablar en el Evangelio, según San Mateo, cuando se sube al monte y se sentó. ¿Ven? La antigua creación, el antiguo pueblo que nació con Moisés, que se subió al monte y desde el monte dictó la ley. Ahora, Mateo lo propone de otra forma. Este hombre Jesús que nació en unas circunstancias muy raras, evito más comentarios, en unas circunstancias muy raras, este hombre, también como Moisés, se sube al monte y habla la nueva ley. Y es curioso, la nueva ley de Jesús será siempre a favor de los que en su genealogía estaban mal vistos, vamos a decirlo. Por eso empieza con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera. Y si ustedes pueden ver toda la primera y única parte, y la más importante del Evangelio según San Mateo, narrativa, porque Jesús no hace nada, nomás habla, ¿eh? Nomás habla para explicar lo que pasó en la genealogía, ¿eh? Es como si Mateo hubiera dicho, estoy tratando de hacer pragma lingüística. Lo que está tratando de decirnos Mateo a los que estamos leyendo, es decir, reaccionen burros, reaccionen. Jesús nació así. Ahora Jesús va a hablar así. Entiendan, reaccionen a lo que Jesús quiere decir. Y, y lo que quiere decir es que son bienaventurados los pobres y que Él no ha venido a cambiar la ley. Capítulo 5 verso 17. Y que la justicia, la ley, tiene que ser cumplida de una mejor manera. Es interesante, ¿no? Así como Moisés se subió al monte a decir la ley, Jesús se sube al monte a decir la ley y les dice, miren, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, verso 17, capítulo 5. No, 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 yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas. Al contrario. Pero sí les digo, y viene el juicio a la ley antigua. Si su justicia no es más grande, entonces sí, ustedes pueden perder. Y luego en el capítulo 6 empiezan sus leyes muy simples. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Cuando ores, no ores en público, métete a tu cuarto, ora en tu Padre que ve lo secreto, tu Padre que ve lo secreto te recompensará.
capítulo 6. Cuando ayunes, no ayunes y que todos te vean que estás ayunando. Ayuna y que solo tu Padre que ve los secretos te recompensará. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si se dan cuenta, esta fuerza que el Evangelio según San Mateo está tratando de decir es que cualquiera que haya sido el nacimiento de Jesús era algo nuevo. No podría seguir comportándose la gente de la misma manera. No. Porque antiguamente rezaban por una cosa, ahora no. Ayunaban por una cosa, ahora ayunen de otra forma. Jesús no está diciendo no ayunen, no recen. Está diciendo recen de otra forma, ayunen de otra forma. El darle la posibilidad en toda esta sesión narrativa, porque Jesús no cura aquí, ¿eh? Jesús no cura como los otros evangelios donde Jesús cura y hace muchas otras prodigios y milagros, ¿no? Al contrario, Jesús se dirige directamente a la ley de Moisés, pero de una nueva manera. Mateo lo que está tratando de hacer es organizar cómo la ley de Moisés que practicaban el pueblo de Israel antiguo debe de ser cambiada por la nueva ley del nuevo Moisés, que es Jesús, que también se sube al monte y dice su ley. Y su ley es otra. Su ley tiene que ver con que poco importa quién seas y lo que hayas hecho, sino lo que hagas en secreto. Y lo que es en secreto, tu Padre te lo recompensará. ¿Se dan cuenta? Y con eso termino. Por eso en el capítulo 7 insiste tanto Jesús en que no juzgues, no serás juzgado. No juzgues, porque con la misma vara que midas serás medido. La regla de oro. Y guárdense de los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas. Porque les dicen una cosa y hacen otra. En cambio, si tú eres un verdadero discípulo, no es que me digas Señor y Señor, estoy en el capítulo 7, verso 21. Estoy cerrando la parte narrativa de Mateo. Sí, o sea, no es el que no es, si quieres ser un discípulo verdadero, después de que oras en el secreto, de que das limosna en el secreto, de que te portas bien en el secreto, de que no tienes que anunciarlo, después de todo eso, tienes que entender que si quieres ser parte de esta nueva creación, de este nuevo Israel, de este nuevo pueblo, de este Israel que es la iglesia, tú no tienes que hacer como los de antes. Los de antes cumplían mandamientos que Moisés les había dado, pero los cumplían como una ley exterior. Jesús les propone ahora eso. No he venido a abolir la ley y los profetas, yo lo he dicho hace rato, ¿no? Sino que ahora le voy a dar la plenitud a esa ley. ¿En qué consiste la plenitud de esa ley? Que ahora, cuando tú ores, ora en tu casa en lo secreto. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que la derecha. Esta nueva nomenclatura que Jesús insiste de ser desde la perspectiva de la simplicidad de la oración, de la simplicidad de las buenas obras, es lo que yo llamo el triunfo de la intimidad de Jesús. Jesús propone una nueva forma de ser que no tiene nada que ver con la forma legal y ostentatoria, como se diga, que se vea como lo hacía el pueblo de Israel, al menos que Jesús conoció, sino que tiene que hacerse en lo secreto de tu corazón, allí, allí donde solo Dios sabe.
allí donde solo tú sabes lo que estás haciendo. No es un asunto público, es el maestro de la conciencia que está hablando. Y por eso insiste que el cumplimiento de la ley es perfecta. Es perfecta cuando la oración es secreto, cuando la limosna es en secreto, cuando el ayuno es en secreto. Y que el verdadero tesoro está en tu corazón. Verso 19 del capítulo sexto, ¿no? El verdadero tesoro. Y por eso, lo más simple es quedarse con la interioridad del corazón y no juzgar. Porque la regla de oro, al final del capítulo séptimo, es esa. Lo que quieras que te hagan a ti, hácelo a los demás. No hay vuelta. Los falsos profetas, como termina el capítulo, son esos que están disfrazados con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice el texto. Pero por sus frutos los conocerán. En cambio, los verdaderos discípulos no son los que me digan, Señor, Señor, sálvame. No, no, no son los verdaderos discípulos. Muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos, rezamos, vivimos contigo, pero yo les diré, no los conozco. Solo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica puede ser mi discípulo. Es impresionante cómo los capítulos del 1 al 7, según San Mateo, hacen la narrativa del origen de Jesús y su primera propuesta de salvación. En el fondo, lo que hemos hecho, y vaya que si nos ha costado tiempo, es decir, en general, antropológicamente, los seres humanos hemos descubierto que el ser humano es bueno, siempre ha sido bueno. Que como quiera que sea, el ser humano no tiene por qué ser juzgado como los demás animales que se pelean y que son brutos. Al menos eso pensamos. Y que a las tradiciones religiosas han pensado que hay un creador que lo ha hecho y lo ha hecho bueno. Ese creador lo hizo bien, se alegró de que existiera y a pesar de que haya pecado, no le quitó su gracia. Bueno, eso mismo que es una verdad antropológica y generalmente antropológica religiosa, cuando tú la programas hacia el Evangelio, te das cuenta que el Evangelio de según, yo tomé el caso según San Mateo, pues dice más o menos lo mismo. Para que naciera el hombre nuevo, el hombre que Jesús quiso que existiera, el hombre después Jesús, para decirlo así, tuvo que haber pasado por una historia en la cual cuenta con unas abuelitas que entre putas y mentirosas y lo que sea, se la pasaron. Y que la quinta mujer del Evangelio puede caer en el mismo sistema. No tenemos pruebas. El profesor Carlos Ignacio González Faust, él anuncia sus pruebas. Hay un libro que se llama Acceso a Jesús. Cómprenlo si quieren. Se llama Acceso a Jesús. En ese libro él dice esto. Él anuncia sus pruebas. Ok. Pero eso no es lo importante realmente. Lo importante es lo que quiere que hagamos el autor del texto. Quiere que reaccionemos. ¿Y quiere que reaccionemos a qué? A que este hombre que nació de ese pueblo de Israel, que de santo tiene poco, que nació en donde un rey violó a una mujer para matando primero a su esposo, donde uno de la tribu del mismo Jacob
que vendió a su hermano para que se fuera a Egipto, ese mismo que despidió a su a su nuera porque no le dio descendencia a sus tres hijos, ese mismo se acostó con la nuera y tuvo un hijo y le prometió incluso darle las insignias de lo que era. Que en esas circunstancias y en otras, como ustedes la saben también, la de Rahab y la de Ruth, ¿no? En esas circunstancias, fuera adelante el pueblo de Israel hasta el nacimiento de Jesús. Y Jesús llega y dice, bienvenidos todos, de allí vengo, bienvenidos todos, todos caben aquí. Pero eso sí, hay que comportarse de una manera diferente. Y no desde el punto de vista moral, sexual, que es lo que todos piensan. No, no, no hablo de eso. Dijo, no, no, no. Lo primero que hay que hacer es aprender a orar, aprender a dar, aprender a hacer obras de misericordia. Hacerlas no para que me vean, no para que nos vean, sino tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y la nueva ley es esa. Bienaventurados todos y sobre todo los más excluidos. Bienaventurados todos y sobre todo los más excluidos. Ese nuevo mensaje que Mateo promueve en su evangelio al inicio es la fuerza pragmática que él quiere. Él quiere que reaccionemos, no diciendo, ah, no, pues ya me informé que Jesús nació de este y de este y de este. No, 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 no es una información la que quiere dar. Él quiere decir, este hombre que está naciendo en estas circunstancias quiere que reaccionemos de una manera diferente ante el pueblo antiguo de Israel, ante el antiguo Israel, ante la creación anterior. Él quiere que reaccionemos como un nuevo pueblo, que es la iglesia, ahora diríamos, que es un pueblo que está formado precisamente de esos que no querían, de esos que no querían. Y que lo primero que tenemos que hacer es no solo no excluir a los otros que pensamos que no son del rebaño, sino que además lo bueno que hagamos no lo pongamos en la bandeja para que todos nos vean que somos muy buenos. Eso es el punto. Allí va Mateo. Mateo va en esa línea y después podría yo seguir con todo el Evangelio según San Mateo, pero como no es el caso, yo usé este caso del Evangelio según San Mateo nomás para seguir el paso y cerrar el caso de la antropología teológica. El hombre, sintetizo, antropológicamente desde el punto de vista de Dios en la teología católica cristiana, es bueno sea lo que sea, haga lo que haga. Es bueno porque así nació de las manos de Dios. Y aunque se porte mal, y aunque sea malo, y aunque esté loco, y aunque esté tonto, y aunque no haya nacido todavía, o aunque esté muy viejito y todavía no, y ya no piense, o aunque tenga una enfermedad del tipo que sea, cualquiera, mientras sea humano, es valioso. Tan es así que Jesús se hizo humano y nació en unas circunstancias para nada valiosas, al contrario, de muy dudoso origen. Y justamente por eso, y eso termino, el Evangelio de Jesús es como una forma de decirle a la antropología normal. El cristianismo en Garza se sostiene con la antropología. Si no somos un invento nuevo, lo que el hombre sabe por naturaleza humana de que el hombre es valioso a pesar de lo que haga y que siempre será bueno a pesar de lo que haga y merece ser defendido, eso lo hace después también la tradición evangélica. Y que nosotros los que somos cristianos no andamos inventando nada, nos unimos a la humanidad
donde la humanidad, como es producto de Dios para nosotros, es buena de por sí y haga lo que haga, no es indigna ni de la bendición de Dios, ni del perdón de Dios, ni de la bondad de los hombres. Por eso, pretender distinguir que unos son buenos y otros son malos, y a unos Dios los perdona, a otros no los perdona, y sobre todo hacer leyes perdonables y no perdonables para un lado y para el otro, es sencillamente algo que no tiene nada que ver ni con la antropología humana ni con el cristianismo evangélico. Así de simple, así de simple. Cualquier ser humano. Y luego vendrá Jesús, como ustedes lo ven, o sea, yo no puedo hacer todo, pero cuando ustedes ven a Jesús actuando con todos los seres humanos, sobre todo con los más jodidos del mundo, Él nunca les quita la posibilidad de seguir viviendo, de seguir siendo perdonados a pesar de lo que hayan hecho. Y es más, a veces yo diría precisamente por lo que hayan hecho. Ok, ¿alguien se murió? ¿Nadie? Nadie se murió. Muy bien. ¿Hoy qué es? Aquí tengo. Hoy es 19. O sea, de plano todos mudos. Yo no hice nada, ¿eh? Bien, entonces, a ver, de veras, a ver, María de Jesús que apenas andaba llegando del África, ¿o de dónde llegó? No, bien. Pues bueno, lamentablemente nada más alcancé ya poquito de la última, de la charla, lo último de la charla, pero, o sea, qué bello, ¿no? Qué bello que la cuestión del ser humano es que somos buenos. Lamentablemente a veces cuesta, cuesta pensar cómo el ser humano puede ser perdonar cuando ha cometido tantas atrocidades. Cómo Dios puede perdonar al hombre, ¿verdad? Cuando ha cometido tantas atrocidades. Ese es como que mi pensar, mi cuestionamiento, ¿verdad? Personal. Sí, indiscutiblemente lo que dices tú es algo que es muy importante. O sea, y yo creo que el Evangelio es todo es un camino de este aprendizaje que
que Jesús quiere compartirnos y como yo lo digo en un análisis pragmalingüístico, no solo nos lo quiere informar, nos quiere hacer con su forma de ser, nos quiere hacer, em, como se dice, que nos den ganas de hacerlo nosotros también. Se llama fuerza perlocutoria, nos quiere hacer reaccionar. Y una de esas cosas, como tú lo dices, es que, y mira, te lo voy a decir más fácil, como San Pablo lo dice en la carta de los Romanos, que dice, mira, Él nos perdonó primero, cuando aún éramos pecadores. Él nos perdonó primero. ¿Con qué cara yo no voy a perdonar a otro? O sea, ¿qué cara tengo yo para no perdonar a otro? Porque es diferente, porque es, y según yo, ¿qué es lo peor? Según yo, ¿qué es lo peor? Porque soy yo el que piensa que es malo. Habrá que ver quién es el malo. Entonces, cuando dices tú, la función elemental del cristianismo es, mira, de entrada, somos buenos. Hay que confiar. El hombre es bueno de entrada. Y sí, nos ha ido mal, hemos tenido malas experiencias, hemos vivido cosas negativas, nos han destruido, sí, pero eso no le quita la bondad original del proyecto divino sobre los seres humanos. No lo quita. Mira, Gustavo, me pregunta sobre ella. Ella se llama Nancy Cardoso Pereira. Y prácticamente se dedica a eso, ¿eh? O sea, casi prácticamente lo que ha escrito tiene que ver con esta revalorización de la corporalidad, junto con Mercedes Navarro también, que son mujeres que han más o menos recientemente trabajado en un famoso, ¿cómo se llama? Obra colectiva. Mujeres escriben teología. Ok, después en 8 días no. El segundo el segundo de noviembre nos encontramos y le damos la nueva, no nueva, sino la segunda organización a la teología antropológica. ¿Sale? Hasta ahorita yo hice teología antropológica fundamental. Ahora, con esta base, yo le puedo proponer lo que se llama la teología antropológica especial. Problemas concretos. ¿Qué dice la teología antropológica cristiana de esto y esto? Entonces ya una vez que tiene el marco general de la antropología fundamental, como la llamaban, ahora sí podemos ver, o sea, ok, porque si no es, ¿qué dice la Biblia de que si se puede tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué dice la iglesia? Espérate, o sea, primero hay que tener la antropología general. ¿Qué dice del hombre? Ahora vamos a ver si el hombre se pone condón o no, es otro asunto. ¿Ven? Porque a veces las personas tenemos ese grave problema, ¿no? Que andamos cortando manzanas y no hemos ido a ver el árbol, para decirlo de una manera. Entonces, ahora yo les propongo, bueno, yo voy a armar el siguiente módulo que tendrá que ver con esta organización acerca de cómo la antropología general, que nunca quitará su base de que haga lo que haga el ser humano, como sea. El ser humano no dejará de ser bueno ante los ojos de Dios. Ahora, vamos atenuando las cosas. ¿En qué se puede juzgar la maldad o maldad de un hombre?
cuando se habla de algo. Mi libro nuevo en México estará a la venta. Ya está en Amazon, ventas en todas partes, pero va a salir muy caro en México porque está saliendo a precios de euros, ¿eh, Gustavo? Está saliendo a precios de euro. O yo organizo manera de enviarles uno porque aquí en Alemania está costando 36 euros. Me parece muy caro. Pero bueno, es que aquí es así. Y entonces yo creo que mandado allá es muy caro, pero voy a verla por la manera, si yo voy para allá o como sea, de hacerles llegar algunos, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien a todos, síganse portando bien y no se les olvide lo más importante, cualquier ser humano, de su familia, de otra familia, de la familia que sea. Según el pensamiento de la antropología cristiana y el pensamiento de Jesús, según el Evangelio, según San Mateo, resumo todo, siempre será bueno a pesar de lo que haya hecho. Y es más, Dios lo integra a la historia de la salvación, como quedó integrada esta mujer que se acostó con aquel, esta que también engañó a aquel, y y todo lo que hemos escuchado acerca de la genealogía de Jesús. Ujú. Buenas noches, que descansen. El 9, ¿no, padre? Gracias. Dime, Carlos. El 9 para el 9 de noviembre. Sería 9, sí, sería 9 exactamente. Listo, listo, padre. Muchas Ok, gracias. que Bueno, descansen. gracias Gracias. a todos. Adiós, Chao. Hasta adiós. luego.